Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad física de la Comunidad Valenciana, examen de septiembre de 2020. Antes de empezar a hacerlo, recuerdo que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar los exámenes en formato PDF. En este otro blog también podéis leer novelas o relatos que he escrito en los últimos años. Bueno, y pasamos a hacer el examen. La primera cuestión dice, escribe la expresión del trabajo de una fuerza y su relación con la energía potencial si la fuerza es conservativa. Bueno, todos sabéis que el trabajo es igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, o lo que es lo mismo, el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Si el trabajo es una fuerza conservativa, será igual a menos incremento de la energía potencial. ¿De acuerdo? Fijaros que el signo igual sale regular. Esto es un igual, Esto es un igual y esto es un signo igual. Un satélite gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita circular. Razona qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria cuando el satélite recorre un cuarto de la órbita y si recorre una órbita completa. Bueno, pues es igual. ¿Por qué? Pues porque el ángulo que forma la fuerza gravitatoria con el recorrido, con el desplazamiento, siempre es 90 grados. Coseno de 90 0 y por lo tanto el trabajo 0. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Vosotros podéis pausar el vídeo, leerlo, etcétera, ¿no? Segunda, una carga Q1 de menos 3 nanocoulombios se encuentra situada en el origen de coordenadas del plano X. Aquí, ¿de acuerdo? Lo pongo un signo menos para indicar que es una carga negativa. Y una segunda carga de 4 nanocoulombios aquí, a 2 metros del origen hacia arriba, es decir, en el punto 0,2. Calcula el vector campo eléctrico creado por cada una de las cargas en un punto P situado a 3 metros del origen sobre el eje X, es decir, el punto 3,0. Bueno, pues nos piden que calculemos E1, E2 y E total. Lo primero que hago es calcular el coseno y el seno de este ángulo. El coseno será cateto contiguo 3 dividido hipotenusa raíz de 13. Y seno de alfa será igual a 2 dividido raíz de 13. Lo que hago siempre es calcular los módulos de los vectores y luego expresarlos vectorialmente. El módulo de este vector, del campo eléctrico, del primero, el creado por la carga Q1, que ya digo que es negativo, será igual a la constante K por el valor absoluto de la carga y dividido la distancia al cuadrado. Lo conozco todo, calculo y obtengo 3 Newton por coulombio. Y ahora, como sé que va para la izquierda, pues lo pongo negativo, el vector unitario I y la unidad, Newton por coulombio. Perdón. E2. Fijaros que aquí supongo que hay una carga positiva, por lo tanto se atrae hacia la negativa y se repele con respecto a esta positiva. Calculamos de nuevo el módulo. KQR cuadrado. KQR cuadrado. Fijaros que aquí no pongo el signo negativo. Estoy calculando módulos y por lo tanto no tiene sentido que ponga o que me dé un valor negativo o positivo. Son siempre valores absolutos. Me da un valor de 2,77. Y ahora calculo la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal luego veremos que es positiva y la vertical negativa. La horizontal será multiplicar este valor 2,77 por el coseno del ángulo, 2,77 por 3 partido de raíz de 13 y 2,30. Y la componente vertical lo pongo ya negativo porque sé que va hacia abajo, menos 2,77 por 2 partido de raíz de 13J y me da este valor. Esos dos, la suma de estos dos, 2,30 y menos 1,54J Newton por coulombio. Campo eléctrico total, la suma de de S1 y S2, el 3i, el menos 3i y el 2,3i me da 0,7 y menos 1,54J Newton por coulombio. Bueno, pues vamos a hacer el tercero. Tenemos dos cargas Q1 de 8,9 microcoulombios y Q2 de 17,8 microcoulombios. Se encuentran en el vacío y situados respectivamente en el punto 000 y 100 centímetros. Enuncia el teorema de Gauss, que aquí lo tenéis, lo podéis leer, para el campo eléctrico y calcula justificadamente el flujo de campo eléctrico a través de una superficie esférica de 0,5 centímetros. Esto es importante, el 0,5. ¿Por qué? Porque fijaros que esta carga estaría evidentemente dentro de la esfera de 0,5 centímetros, pero esta carga no. Esta carga se encuentra en el punto 100 y por lo tanto estaría fuera de la esfera y por lo tanto no crea flujo de campo eléctrico. Recordad que esta es la fórmula del flujo del campo eléctrico, donde Q es la carga
situada dentro de la superficie, y epsilon es la permitividad del vacío. Lo conozco todo, calculo y obtengo este valor de aquí. Y evidentemente no influye, como veis, la ecuación, no influye la forma ni el tamaño de la superficie que encierra la carga. Bueno, pues pasamos a hacer el 4. En la figura se muestra una espira rectangular, esta de aquí, de 10 centímetros por 12 centímetros, 12 por 10. En el seno de un campo magnético B perpendicular al plano del papel y saliente, es decir, el campo magnético viene hacia afuera de la pantalla o del papel. Se hace variar el campo magnético desde 0 a un Tesla en un intervalo de tiempo de 1,2 segundos. Hay que calcular la variación de flujo magnético y la fuerza electromotriz media, es importante lo de media, inducida en la espira. Indica y justifica el sentido de la corriente eléctrica inducida. Bueno, estos son datos que me dan, incremento de B, incremento de T. Sabéis que el flujo magnético es igual al producto escalar del campo magnético por la superficie, o lo que es lo mismo el módulo de B, por el módulo de S, por el coseno del ángulo que forman B y S. Por lo tanto, el incremento de flujo magnético será todo igual, nada más que aquí con incremento. Lo conozco todo y calculo 0,012 Weber. Fuerza electromotriz menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Pero como me están preguntando la fuerza electromotriz media, puedo sustituir las derivadas por incremento. Lo conozco todo y obtengo un valor de menos 0,01 voltios. Bueno, ahora lo que tenemos que decir es el sentido de la corriente. Fijaros que aquí está aumentando, a través de la espira, el flujo magnético hacia afuera. Por lo tanto, la corriente eléctrica inducida va a crear un flujo magnético hacia adentro. Y para que el flujo magnético vaya hacia adentro, la corriente inducida tiene que tener este sentido. Recordad la regla de la mano derecha o del destornillador. Si un destornillador gira de esta forma, se está introduciendo dentro del papel. Y por lo tanto lo que hace es contrarrestar el aumento que ha habido en el flujo magnético. Bueno, pues pausa el vídeo si lo necesitáis y yo paso a hacer el siguiente ejercicio, el C5. Bueno, esto es una chorrada. Un rayo de luz incide sobre una lámina de caras plano-paralelas de índice de refracción N-2, situada en un medio de índice de refracción N-1. Demuestra que el rayo que emerge de la lámina es paralelo al rayo incidente. Que este rayo es paralelo a este rayo de aquí. Lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Snell de la refracción en dos puntos. En este punto de aquí y en este punto de aquí. Es decir, cuando entra la luz en la lámina y cuando sale de la lámina. Seno de I, seno de R, N2, N1, R1 me da esto de aquí. Pero fijaros que R1 va a ser igual que I sub 2. Ahora aplicamos la ley de Snell, la segunda ley de Snell de la refracción en este segundo punto. Seno de I sub 2, seno de R sub 2, N sub 1, N sub 2. Pero en vez de poner I sub 2, puedo poner R sub 1. Y en vez de poner R sub 1, puedo poner todo este mogollón. Aquí está. ¿Para qué? Seno y arcoseno se eliminan. N sub 1 partido de N sub 2 y N sub 1 partido de N sub 2 se eliminan. Y me queda al final que seno de I sub 1 es igual a seno de R sub 2. O lo que es lo mismo que I sub 1 es igual a R sub 2, como pretendíamos demostrar. Cuestión 6. La imagen de un objeto real, dada por una lente delgada divergente, es siempre virtual, derecha y más pequeña que el objeto. Justifícalo mediante trazado de rayos y explica el porqué de dicho trazado. Bueno, este es el trazado de rayos. Yo lo que he hecho ha sido poner el objeto delante del foco, en el foco y entre el foco y la lente. En los tres casos se obtienen estas tres imágenes que, como veis, son siempre menores, derechas y virtuales. Bueno, digo cómo se trazan los rayos, aquí lo tenéis. También luego digo que una imagen virtual lo que quiere decir es que no se cruzan los rayos, sino que se cruzan las prolongaciones. Fijaros que este rayo y este rayo no se cruzan, lo que se cruzan son las prolongaciones. En ese caso aquí, aquí o aquí. Además, recordar que las imágenes virtuales no se pueden proyectar sobre una pantalla. Bueno, y paso, ¿no? C7 explica en qué consiste la miopía utilizando los conceptos de la óptica geométrica. Bueno, aquí lo tenéis explicado. Pero bueno, recordar que la miopía se produce
cuando el cristalino curva demasiado la luz o cuando el ojo tiene demasiado fondo. ¿Qué provoca eso? Que los rayos que vienen del infinito se crucen delante de la retina y por lo tanto se ven borrosos. Evidentemente, a medida que el objeto se acerca, la imagen se va desplazando hacia la derecha hasta que llega un momento en el cual la imagen cae sobre la misma retina. En ese punto vemos bien y el ojo miope verá correctamente. La miopía se corrige con una lente divergente porque lo que hace es separar los rayos. De esa forma se cruzan más atrás en el ojo y pueden llegar a cruzarse en la retina. Bueno, ahí lo tenía explicado. Ahora lo dice Milhouse como es. C8. De física relativista. Un muón generado por un rayo cósmico en la atmósfera a 10 km de altura viaja hacia el suelo, donde se determina que su velocidad constante es esta de aquí, 0,98 c. Calcula el tiempo que dura el vuelo del muón según una observadora situada en el suelo. Bueno, el tiempo, lo único que tenemos que hacer es velocidad, espacio partido tiempo. Lo conozco todo y obtengo este valor, 3,4 por 10 elevado a menos 5 segundos. También tenemos que calcular cómo lo mediría una observadora que viaja junto al muón. Y tenemos que aplicar esto de aquí. Esta es una de las ecuaciones de la física relativista. Delta T igual a gamma por delta D'. Delta T es el tiempo que mide el observador que está en la superficie de la Tierra. Delta T', el que mide la observadora que se encuentra viajando con el muón. Y gamma ya sabéis lo que vale, esto de aquí. Bueno, pues despejamos delta T', lo conocemos todo y obtenemos un valor de 6,77 por 10 elevado a menos 6, que como esperábamos tiene que ser menor que el observado desde la superficie de la Tierra. Perdón. Ya nos piden que calculemos la distancia que mediría la observadora que viaja junto al muón. Lo podemos hacer de dos formas, aplicando de nuevo esta ecuación, donde D' es la distancia que mediría la observadora del muón. Fijaros que nos sale una distancia menor, de ahí lo que hablamos de un enlentecimiento del tiempo y un acortamiento de la distancia, de las longitudes, 1990 metros. También lo podemos hacer así, velocidad igual a espacio partido tiempo, espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Y qué tiempo usamos? Pues los que hemos calculado antes, y obtenemos el mismo resultado, 1990 metros. Bueno, estas 8 preguntas había que hacer 4, y ahora vamos a hacer 4 problemas, de los cuales tenéis que realizar 2 en el examen. El proyecto tal y tal, todo esto rollo, la velocidad de los satélites de 7,6 km por segundo. Bueno, lo primero, sin pensar en el problema, la unidad hay que pasarla normalmente al sistema internacional. Son 7.600 metros por segundo. Calcula la altura h a la que se encuentra desde la superficie en kilómetros. Bueno, primero lo vamos a hacer todo en metros y luego pasaremos a kilómetros. Esta es la ecuación que todos conocéis. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de g por m partido r, donde g, la constante de gravitación, m, la masa, la velocidad del satélite, m, la masa de la Tierra, y r, la distancia entre el satélite y el centro de la Tierra. Esta ecuación la podéis deducir igualando la fuerza centrípeta con la fuerza de atracción gravitatoria. Lo conocemos todo, despejamos r y nos da este valor en metros y lo pasamos a kilómetros. Esta es la distancia entre el satélite y el centro de la Tierra. Si le quitamos el radio de la Tierra, me da la altura en kilómetros, 529 kilómetros. Y el apartado B nos preguntan que cuántas órbitas circulares describe el satélite en un día. Bueno, pues lo primero que hago es calcular qué distancia recorre el satélite en un día. La velocidad es constante y por lo tanto podemos aplicar que v es igual a e partido t. Despejamos espacio, el tiempo son 24 horas que pasamos a segundos y obtengo este valor de aquí. Este es el espacio que recorre, la distancia que recorre el satélite en un día. Dividimos esta distancia entre la longitud de una órbita y nos da el número de órbitas, 15,1 órbitas. Bueno, pues seguimos. Aquí me había equivocado, tontamente, os lo explico. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy concentrado haciendo los exámenes de selectividad, porque jugáis demasiado en un examen que no tiene vuelta atrás. Yo ya he puesto la velocidad hacia la derecha. No sé por qué. Pero claro, eso, aunque se sepa hacer el problema y el profesor se da cuenta que se sabe hacer el problema, pues va a llevar un castigo en puntos, evidentemente.
Bueno, la figura nos muestra dos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos, separados por una distancia d, esta de aquí, en el plano IZ, este de aquí, el plano del papel o de la pantalla es IZ. Se conoce la intensidad de la primera corriente, que es 1 amperio. Por aquí pasa 1 amperio de corriente eléctrica. Y el módulo del campo magnético que esta corriente crea en el punto P. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la regla de la mano derecha o del destornillador. Si yo quiero que un destornillador vaya hacia arriba, tiene que girar de esta forma y por lo tanto a su izquierda, como veis, está saliendo del plano de la pantalla. Por lo tanto, el campo magnético va hacia afuera. O también la regla de la mano derecha. El pulgar hacia arriba y como podéis hacer vosotros, los otros 4 dedos están saliendo a la izquierda del pulgar. Por lo tanto, campo magnético hacia afuera, es decir, en el sentido positivo del eje X. Nos dicen que el módulo del campo magnético en el punto P, V sub 1 es igual a 10 elevado a menos 5 teslas. Y que el módulo del campo magnético total es 3V sub 1. Pues si el total es 3V sub 1 y el que crea la primera corriente es V sub 1, el que crea la segunda corriente tendrá que ser 2V sub 1, es decir, 2 por 10 elevado a menos 5 y en el sentido positivo del eje X. Por eso pongo 2 por 10 elevado a menos 5 y teslas. También nos piden que calculemos la distancia D, que es igual que esta de aquí. Bueno, pues aplicamos esta ecuación que todos conocéis. El módulo de la intensidad del campo magnético igual a mu sub 0 y 2πr o 2πd, siendo d la distancia que separa la corriente y el punto considerado. Despejamos la distancia, lo conocemos todo y obtenemos un valor de 0,02 metros o lo que es lo mismo 2 centímetros. Y en el apartado B, una carga Q sub 1 de un microcoulombio pasa por dicho punto P con una velocidad de 10 elevado a 6 K. K es el vector unitario del eje Z y por lo tanto llevará la dirección del eje Z en el sentido positivo. Y yo no sé por qué le haya puesto por la derecha. Bueno, pues ya digo que eso se paga, evidentemente. Tiene que ir hacia arriba la velocidad. Y ahora ya aplicamos aquí la regla de la mano izquierda. V hacia arriba, B hacia afuera y me queda la fuerza hacia la derecha. Es decir que la carga está positiva, haría así y se desviaría hacia la derecha. Va hacia arriba y se desvía hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que calcular el valor de esa fuerza. La fuerza es igual a QVB0 de alfa, el módulo, lo conozco todo y tengo un valor de 3 por 10 elevado a menos 5 newton. Y aquí habría que poner J y positivo. Yo había puesto, me salía la fuerza desde abajo y había puesto K y negativo. Ya digo que eso se paga. Bueno, pues nada más, ¿no? Aquí viene un poco explicado lo de las reglas de las manos izquierdas, derechas, de la oreja izquierda, de la oreja derecha. Bueno, seguimos. Problema número 3. Movimiento ondulatorio. Este es bastante fácil. Una onda armónica transversal se propaga con velocidad v igual a 5 centímetros por segundo en el sentido negativo del eje X. Sentido negativo del eje X. Eso significa que aquí hay un más. Dentro del paréntesis hay un más. Si fuera hacia la derecha, habría un menos. A partir de la información contenida en la figura y justificando la respuesta, determine la amplitud. La amplitud es esto de aquí. Bueno, lo he señalado aquí, lo he indicado con una doble flecha roja. Los rojos que escribo en los esquemas, en el enunciado, son añadidos que pongo de la solución. Esta es la amplitud, que como veis serán 4 centímetros. Esta distancia entre dos puntos en igualdad de fase, la longitud de onda, que como podéis ver son 10 centímetros. Bueno, pues ya sabemos la amplitud y la longitud de onda. A ver qué más nos piden. Amplitud, longitud de onda, periodo y la diferencia de fase entre dos puntos que distan 15 centímetros. El periodo es lambda partido t, despejo el periodo, lo conozco todo, 2 segundos. Fijaros que dos puntos que están separados 10 centímetros están en igualdad de fase o desfasados en 2 pi radianes. 10 centímetros, 2 pi radianes. 15 centímetros, pi radianes. ¿De acuerdo? Estarían en oposición de fase. Sería la distancia que separa este punto de este punto. Y están separados por 15 centímetros. Y como veis, están desfasados en pi radianes.
estar en oposición de fase, y en oposición de fase, el desfase es de pi radianes. Bueno, escribe la expresión de la función de onda usando el seno. Sí, porque se puede usar el seno o el coseno. Bueno, pues la ecuación general de una onda es esta de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Saber la amplitud, que la conozco, saber omega, que lo calculo aquí, saber k, que lo calculo aquí. Omega es igual a 2pi partido t y me queda pi radianes por segundo. K es igual a 2pi partido lambda y me queda 20 pi radianes por metro. Lo conozco todo y sustituyo. Ya nos piden que calculemos la velocidad de un punto situado en x igual a 0 centímetros para t igual a 0 segundos. Es decir, este punto en el instante inicial. Lo único que tengo que hacer para calcular la velocidad es derivar la ecuación de la onda con respecto al tiempo y sustituir donde está t por el un 0 y donde está x por el un 0. Y me da 0,04 pi o lo que es lo mismo 0,126 metros por segundo. Y el último problema. De efecto fotoeléctrico. Bastante fácil. Una radiación monocromática de longitud de onda de 500 nanómetros. Recordar que los nanómetros son 10 elevado a menos 9 metros. Ten en cuenta que esas parecen tonterías, pero es que uno se olvida de eso y ha perdido tontamente a lo mejor medio punto o un punto o cualquiera sabe cuánto. Incide sobre una fotocélula de cesio, cuyo trabajo de extracción es de 2 electronvoltios. Como siempre, 2 electronvoltios lo pasamos a julio, sistema internacional, multiplicando por 1,6 por 10 elevado a menos 19, y me da 3,2 por 10 elevado a menos 19. Hay que calcular la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral. Bueno, esto es un regalo. El trabajo de extracción es igual a h, constante de Planck, por frecuencia umbral. Lo conozco todo, despejo y calculo. También podemos ponerlo de esta forma. Trabajo es igual a h por c partido lambda. Trabajo de extracción, lambda sub 0. Despejo lambda sub 0, lo conozco todo, calculo 619 nanómetros. Apartado B. La energía cinética máxima de los electrones emitidos. Bueno, sabéis que la energía que estamos utilizando se invierte en dos cosas, en extraer los electrones y en darle energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética, energía de los fotones menos trabajo de extracción. Lo conozco todo, ¡pum! 3,96 por 10 elevado a menos 19 julio. Siempre la energía cinética de un electrón siempre va a tener un valor muy pequeño. Potencial de frenado. Podría aplicar directamente esto. La energía cinética de los fotoelectrones arrancados es igual al valor absoluto de la carga por el potencial de frenado. Aquí, como veis, se me ha olvidado poner valor absoluto de la carga. ¿De acuerdo? No es negativo. Es el valor absoluto de la carga. Y obtengo un valor de 2,475 voltios. Aquí lo que digo también, podríamos haber deducido que el potencial de frenado, o mejor dicho, la diferencia de potencial que se tiene que aplicar tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? Los electrones se frenan hacia disminuciones de potencial eléctrico. Y por lo tanto, la diferencia de potencial tiene que ser de menos 2,475. Pero bueno, me piden el potencial de frenado. Y por lo tanto, este valor de aquí, 2,475 voltios. Y con esto está listo. Sí, porque aquí creo ya está así, el de junio de 2019. Bueno, evidentemente alguno querrá verlo. Lo único que tenéis que hacer, como ya he dicho antes, es meterlo aquí. Selectividad José Cuenca, blogspot.com. Aunque también está colgado en el canal los exámenes que hay aquí, yo creo que quizás sea más cómodo para algunos leerlo en formato PDF. Y nada más, suerte y el toro. Si sois alumnos del curso 2020-2021, bueno, pues cuando hagáis la selectividad podéis mandármelo, hacer un comentario en el que indiquéis que me podéis mandar el examen, yo lo resuelvo y lo cuelgo tanto en el canal como en el blog. Pues nada más, suerte y el toro.